La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Están los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina... Martes 9 de abril de 2013, 11:39 de la noche. En el programa de hoy hablamos de República. Y para esto hablaremos con Arturo y con José Luis aquí un poquito del tema en el que desarrollaremos cómo fue la República y cómo puede ser la tercera. Además haremos una llamada al Ateneo Republicano de Casetas y contrastaremos también un poco la opinión con una entrevista a Carmelo Romero, profe de la universidad. Hollywood, filosofía, economía, convocatorias y todo esto y mucho más en el programa de hoy, el número 23, que es el de Iskra República. Comienza ahora. Retratos oficiales. Juan Carlos I, Juan Carlos
Y este Juan Carlos I es la cabeza visible de la monarquía. Pero frente a esta monarquía tenemos una alternativa, y la alternativa es la república. Y para hablar de esta república, como os hemos dicho en la primera parte, hablaremos con José Luis Ledesma, que es el profesor de la Universidad de Zaragoza, y con Arturo, que es estudiante de historia, ha estado por aquí alguna vez, lo recordaréis cuando le oigáis hablar. Y en la segunda parte hablaremos con César, que es del Ateneo Republicano de Casetas, que nos contará un poquito cómo va siendo los preparativos para este 14 de abril allá en la zona, y también las propuestas que se están llevando a cabo. Y ya en la última parte hablaremos con Carmelo Romero, una entrevista que grabamos ayer por la mañana, en el que nos habla tanto cómo fue la Segunda República, por qué se llegó a la Segunda República, por qué acabó, y también cómo puede ser esa Tercera República, aparte de unas reflexiones finales bastante interesantes. Aparte de eso, pues tocaremos también el tema de cuñas, Hollywood, convocatorias, filosofía marxista y, bueno, las cosas de siempre. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Recordamos que nos podéis seguir en nuestra página web iskraradio.tk, también a través de las redes sociales como Facebook, Iskra Radio, o Twitter, en Iskra Radio también. Hoy lanzamos el hashtag Iskra República para que nos podáis seguir, y pues para cualquier cosa que queráis compartir, ahí estaremos. Cualquier pregunta también que queráis hacer al profesor de la Universidad Ledesma, también la podéis lanzar a través de Twitter. Y como hemos dicho, no hemos dicho nada de YouTube, no hemos dicho nada, que sabíais que tenemos una cuenta en IskraTube, que YouTube nos la ha censurado, nos la ha mandado un poco a cascarla, como se dice por estas tierras, así que nos hemos quedado sin cuenta donde poder escuchar los programas, pero no os preocupéis porque buscaremos la vida para conseguir otro soporte por el cual poner los programas y los podéis escuchar. También, si queréis, podéis llamarnos en directo. Tenemos el 976 52 56 45, es el teléfono aquí de Radio Mais. Si tenéis algo que decir, pues podéis echar un toque. Y finalmente, la dirección de correo electrónico iskraradio@juventudes.org. La República, la niña bonita. Cinco años antes del estallido de la guerra, la proclamación de la Segunda República había sido acogida con euforia por la mayoría de la población. La monarquía se derrumbaba sin violencia. Para estas multitudes, la nueva República representaba la esperanza de una nueva España. Una España moderna y más justa. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y comenzamos el programa presentando a los compañeros que están aquí con nosotros hoy. El primero que va a presentar es Arturo, lo conoceréis ya de antes. Buenas noches, Arturo. Buenas noches. Y el segundo es José Luis Ledesma, es profe de la uni. Hola, José Luis. Hola a todos y todas. También estuvo por aquí en uno de los primeros programas. Y bueno, vamos a empezar por lo sencillo, como siempre. Se proclama la Segunda República. ¿Qué pasa en una república? ¿Qué es la Segunda República? Bueno, la República abre un nuevo periodo en la historia de España, ¿no? Desde el sexenio democrático, desde el 1868, ¿no? Que es la Revolución Gloriosa que se llama, no hay un cambio tan grande en el sistema político español. Se abre un nuevo periodo tras un derrumbe de la monarquía, pues propiciado pues por muchos años de vicio del sistema político y de la guerra de Marruecos fue determinante, ¿no? En ese sentido. Desprestigia la monarquía, la desprestigia también la dictadura de Primo de Rivera,
Y finalmente por el voto, gracias al voto, por primera vez en la historia de España, ¿no?, se consigue cambiar el sistema político. En unas elecciones municipales, el 14 de abril del 31, salen ganadores los partidos republicanos en casi todas las capitales de provincia. Supone una nueva esperanza, no solo para la clase incipiente dentro de esa sociedad del momento, que es la burguesía liberal, una burguesía con tendencias progresistas, sino también para las clases trabajadoras, que durante ese periodo ven como las contradicciones de clase empiezan a no ser tan veladas y empiezan a ser más abiertas, lo que supone un crecimiento exponencial de estos movimientos. La República supone un avance a la historia de España que podríamos calificar casi de revolucionario. Pero esta república, como todos sabemos, es que no está el rey, pero aparte que no esté el rey, ¿qué supone una república? ¿Qué diferencias, aparte de la diferencia de cambio entre la jefatura de Estado, es la que se da entre una república y una monarquía? Bueno, se podría decir que es casi como darle la vuelta como un calcetín al sistema de la Restauración. Pensemos que los sistemas liberales como el de la Restauración, que proceden del siglo XIX, el liberalismo decimonónico, está entrando en crisis de manera progresiva desde finales del siglo XIX. Es mucho más evidente eso después de la Primera Guerra Mundial. Y de alguna manera, por contextualizarlo un poco, se podría definir todo el periodo de entreguerras en Europa se podría definir como una sucesión de alternativas a la crisis del Estado liberal decimonónico. La alternativa de tratar de enmendarlo con algunos parches se revela en buena medida imposible, y la propia Restauración española, a través incluso de una opción dictatorial como la de Primo de Rivera, lo revela. El sistema liberal ya no puede dar respuesta a los retos sociales y políticos que ha generado la Europa de las primeras décadas del siglo XX, con una urbanización acelerada, una industrialización que genera unas nuevas clases, tanto medias como obreras, etcétera. Ya no da respuesta en España ni en ningún otro país a esa nueva sociedad, a esa nueva economía, y aparecen unas alternativas diferentes. Por un lado aparece la alternativa digamos, reaccionaria, tanto dictaduras tradicionales como nuevos regímenes de nuevo cuño, pero también con un objetivo reaccionario, como serían los fascismos. Aparece otra alternativa radicalmente diferente a esta última a la que me acabo de referir, que sería la comunista, la que triunfa en la Unión Soviética después de la Revolución de 1917, y luego hay una, digamos, tercera alternativa, que sería darle mayor contenido al Estado liberal, darle tanto contenido que acaba transformándose en algo diferente, y es lo que después se acabará conociendo como el Estado Social de Derecho, Estado de Bienestar, etcétera. De alguna manera, la Segunda República es la plasmación en España de esta tercera manera de salir de la crisis del Estado liberal. Desde luego no era solo eso, porque la Segunda República estuvo alimentada también por proyectos revolucionarios. Sería difícilmente, aunque luego podemos volver a ello, sería difícil catalogar al Partido Socialista de los años 30 como un partido únicamente socialdemócrata, como lo es ahora, ¿no?, o como lo ha sido después. Pero en todo caso, por resumirlo, sí que la Segunda República es eso, una alternativa a la salida del Estado, de la crisis del Estado liberal, y es mucho más que un Estado que lo que ofrecía el Estado liberal. Entre otras cosas, ofrece derechos sociales, cosa que es algo de lo que no se habían ocupado nunca los estados liberales, que como muchos se ocupaban de garantizar una serie de derechos políticos que se fueron consiguiendo muy poco a poco a lo largo de muchas luchas en el transcurso de todo el siglo XIX, pero esa nueva sociedad que nos encontramos en las primeras décadas del XX exige ya otras cosas. Desde abajo se están exigiendo otras cosas, entre otras, derechos sociales, culturales y económicos. De ahí la insistencia de la Segunda República, del programa reformista de la Segunda República en el primer bienio y después en el Frente Popular, la insistencia en cuestiones como la educación, la insistencia en cuestiones como la extensión de derechos de acceso a la sanidad, etcétera, el énfasis en el desarrollo cultural, que es algo que estaba plenamente vinculado al proyecto educativo, o el énfasis en la mejora de la situación de las mujeres. Desde ese punto de vista es algo mucho más que un mero proyecto de cosmética del Estado liberal, que estaba entrando en crisis y que había entrado de manera irrevocable en España en crisis después de la vinculación de la monarquía con la dictadura de Primo de Rivera. Esta Segunda República supone un avance en lo que viene siendo las libertades, pero también en estos años vemos como llegan un periodo de revoluciones, de levantamientos, de violencia, expresado por ejemplo en Asturias o expresado en Casas Viejas.
¿En qué medida puede afectar eso a la República y en qué medida eso se da en esos años en la República? ¿Podríamos conectarlo con esta apertura a libertades o podemos contextualizarlo en su contexto europeo? Dentro del contexto europeo está claro que hay un alza del movimiento obrero que en España no se ha dado, sí, bueno, se ha dado, pero no con tanta virulencia como hasta la llegada de la República, en parte por lo que has dicho tú, ¿no? Por la apertura de esas libertades. El sindicalismo ya se legaliza de una forma ya tajante. O sea, antes, pues durante la dictadura de Primo de Rivera, la CNT es ilegalizada, es perseguida, luego el Partido Comunista de España. Pero durante la República, pues estos sindicatos pues ya empiezan a ser legales, empiezan a hacer su trabajo y se empieza a dar cuenta de que esta República también lleva unas contradicciones, ¿no? Que no pueden avanzar hasta lo que ellos quieren, tanto la UGT como la CNT y como luego haría el Partido Comunista. Entonces, es verdad que se aumentan estas contradicciones y esto molesta, como no, a las clases dominantes, a las antiguas clases dominantes que no trajeron la República y en parte también algunas de esas clases dominantes que sí que trajeron la República. Cuando la República abre la mano tanto que ya no es capaz de sostenerse ese mismo sistema, es cuando la reacción, los que acabamos de decir, pues es cuando empiezan a elaborar ese golpe de Estado. Una contestación propia, pues también la vimos en Italia justo antes y en la Alemania nazi, pues sería semejante, salvando todas las diferencias que hay entre estos países. ¿Le faltó tiempo a la Segunda República para consolidar ese sistema? Sí, por supuesto que le faltó tiempo, solo faltaría. Si le dan solo 5 años a un régimen político con tantas pretensiones, que había despertado tantas expectativas, pues es lógico. Y si además durante buena parte de esos 5 años no hay gobiernos de signo reformista, y estoy refiriéndome a lo que se llama bienio rectificador o negro, pues claro que le faltó tiempo. A mí me parece que no podemos perder de vista una cuestión y es un poco para explicar en cierto modo, ¿no? Aquello a lo que te referías es cómo llega, cuándo y cómo llega la Segunda República, cómo es instaurada. Primero, es quizá su paradoja, ¿no? Lo mismo que la hizo posible, en cierto modo, acabó lastrándola. Y me refiero a varias cosas. Por un lado, el hecho de que cayera la monarquía, con ella casi como un castillo de naipes, cayera todo el sistema de la Restauración, por supuesto sin que corriera la sangre, sin que se disparara un solo tiro, en un ambiente de fiesta. ¿Qué significó eso? Significó, entre otras cosas, que se crearon unas expectativas gigantescas. Todo había caído, el sistema anterior había caído casi sin tener que empujarlo y todo parecía posible. Todas las descripciones que se hacen de cómo cayó la monarquía, cómo se fue el rey Alfonso XIII, cómo se proclama la Segunda República en todas las localidades, capitales de provincia, etcétera, insisten en lo mismo, en un ambiente de fiesta. Aquello se hizo una especie de ambiente de fiesta que daba pie a un optimismo, podríamos considerar si era exagerado o no, pero un inequívoco optimismo respecto de hasta qué punto todo podía cambiar. Hasta el punto de que se llegó a construir la identificación de Segunda República igual a solución de todos los males. Bueno, eso creó unas expectativas que no se pudieron cumplir, que no siempre se pudieron cumplir. Las candidaturas republicanas de izquierda se aprovecharon de esas expectativas, supusieron una movilización política indudable que les permitió, por ejemplo, tener un gobierno provisional y después ganar las primeras elecciones con cierta holgura, pero luego no podían, en parte por las contradicciones a las que se refería Arturo, luego no pudieron dar respuesta a todas las expectativas que habían creado, sobre todo en el movimiento obrero organizado y todavía de manera más concreta en el caso del movimiento de inspiración anarcosindicalista. Y en parte no pudieron responder a todas esas expectativas, por un lado, por esas contradicciones a las que nos referíamos, y por otro, porque la Segunda República tuvo muy mala suerte a la hora en términos de contexto internacional, tuvo muy mala suerte a la hora de llegar precisamente en ese momento. En un contexto hasta cierto punto amplio, ¿qué contexto es qué marco es aquel de 1931? Bueno, hay un ascenso imparable de soluciones autoritarias en toda Europa. Digámoslo así, esto lo han subrayado muchísimos historiadores, la democracia, al menos la democracia liberal, estaba en retroceso, estaba en franco retroceso. Cada año, cuanto más nos alejamos de 1918 y nos acercamos a 1939, hay menos regímenes democráticos en Europa. Está en retroceso franco.
Y hay soluciones autoritarias una detrás de otra, como las había habido ya en España, aunque de un carácter más tradicional, la dictadura de Primo de Rivera. Solo 2 años después de que se instaure la República en España, llega Hitler al poder en Alemania. Hay una dinámica poco propicia para el ensayo de soluciones democráticas avanzadas, digámoslo así. Y luego, por otro lado, ¿qué ha pasado 2 años antes de que se proclame la Segunda República? Ha empezado la mayor crisis que ha sufrido la economía capitalista a lo largo de su historia, la de 1929, que además es precisamente en el año 31 cuando se empiezan a extender sus efectos a Europa, a los países europeos. Y es, por tanto, cuando más necesidad tiene de financiación, o tenían mayor necesidades tenían de financiación los gobiernos republicanos reformistas para implementar su programa muy ambicioso de reformas, por ejemplo, para construir escuelas, por ejemplo, para sufragar la muy ambiciosa reforma agraria, que quedó en buena medida en agua de borrajas porque no había medios económicos para eso. Cuando más medios financieros hacían falta, más estrangulada estaba el mercado financiero y la situación económica en general. Los años de la Segunda República coinciden con un progresivo aumento del paro en todo el Estado, igual que en otros países europeos. Desde ese punto de vista no tuvo suerte la República y en parte por eso, como decía, no pudo cumplir todas esas expectativas que, al no ser cumplidas, generaron frustraciones que en cierto modo se manifestaron en forma de protestas, insurrecciones, etcétera, etcétera. Claro que, y aquí lo dejo, tampoco creo que sea conveniente que recalquemos demasiado que había revueltas, que había revoluciones, que había violencia, porque eso forma parte del imaginario conservador y luego desarrollado por el franquismo sobre cómo fue la República, una especie de marasmo de sangre, de huelgas, un clima irrespirable, pero eso no tiene otro sentido que el de justificar el golpe de Estado de julio del 36 contra ese régimen republicano. Hemos hablado de cómo llegó la Segunda República, hemos hablado un poco del desarrollo de la Segunda República. Vamos a avanzar en el tiempo y vamos a llegar al día de hoy. ¿Qué legado queda a día de hoy de la Segunda República? ¿Qué podemos rescatar de esa Segunda República que recordamos? Bueno, pues para empezar, una de las cosas que he dicho al principio, ¿no? O sea, fue el primer modelo político que hemos tenido en este país que ha llegado por medio de unas elecciones. Eso es un punto en la historia de España que tenemos que recordar y que parece que se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, tomar ejemplo de cómo llegó esa Segunda República y, como no, plantear una tercera. Con parte de los valores que transmitía esa Segunda República, de una redemocratización, de una apertura, o sea, es un proceso que regenere, como le gusta a algunos decir, ¿no? Regenere este país y que sea capaz de unir a la mayoría de los españoles y que ojalá llegue de una forma pacífica y de una forma por voluntad del pueblo y no por deterioro de nuestra monarquía, y que habrá unas nuevas expectativas para la sociedad española. La sociedad española actual es una sociedad derrotista. ¿Hace cuánto no ha conseguido, en la historia reciente de España, hace cuánto no ha conseguido el pueblo español algo por méritos propios? Desde esta misma República, o sea, desde la proclamación de la República. Entonces, necesitamos un optimismo, necesitamos conquistar algo, y eso, lo que debemos conquistar ahora, yo creo que es una tercera República, que mayor inspiración que como lo consiguieron en 1931, ¿no? Por medio del voto, de una forma, como has dicho tú antes, ¿no? de festiva, gracias pues a la aclamación popular. El legado que nos deja la Segunda República, yo creo que es un poco el de la apertura, es un poco todo lo que quiso hacer respecto de lo que venía antes. Apertura, se acaba de decir ahora, democratización política. Es entonces cuando, por ejemplo, las mujeres acceden al voto por vez primera en la historia. Pero también democratización real de la vida parlamentaria. Todavía hoy se dice que nunca ha habido debates parlamentarios con el vigor de los que tuvieron lugar durante la Segunda República, ¿no? En las Cortes republicanas. Pero democratización también cultural, democratización incluso económica. Recordemos, insisto, luego no quedó en todo lo que podría haber sido, pero el proyecto de una reforma agraria era absolutamente vanguardista para la época. Pues esas son cosas que todavía se pueden... La democratización social, por supuesto, en términos generales. La democracia, desde luego, no es algo que se pueda conseguir un día y ya está, y se haya obtenido para siempre y no tengamos que seguir luchando por ella, como parece que nos vende la lectura de la transición
española en clave épica, ¿no? Se obtuvo la democracia en el año 78, o en el año 77, o en el 79, o como mucho en el 82, se estabilizó, ¿no?, la democracia, y creo que es el legado que nos dejan aquellos años. La democracia es algo que se construye constantemente y que se tiene que ir defendiendo. Y eso me lleva a una reflexión también sobre el legado en un sentido más amplio, ¿no? El legado de la República, de los gobiernos republicanos reformistas y de algunas de las fuerzas sociales y sindicales que apoyaron a la República, a lo mejor esto políticamente es poco correcto, pero a mí me parece que es también el de optar por soluciones ambiciosas y no solo defensivas, sino a veces ofensivas. Frente a los problemas sociales, hoy no tenemos los problemas del calado con los que se encontraron los gobiernos republicanos en términos de hasta qué punto la Iglesia estaba incrustada en el aparato del Estado, hasta qué punto las desigualdades sociales y económicas eran brutales en determinadas regiones del Estado, como Andalucía, Extremadura, pero hoy seguimos teniendo problemas gravísimos. Y aquellos problemas entonces se encararon realmente, no con fórmulas de cosmética, sino que se trató realmente de afrontarlos siguiendo un poco un espíritu que era el propio de los años de entreguerras, que era el espíritu, y esto no tiene por qué significar asociarlo a la violencia, pero el espíritu ofensivo, es decir, tratar de arreglar los problemas realmente. Y yo no sé si es porque ahora ya no hay visiblemente al menos una alternativa al estado de las cosas, en este caso tendríamos que hablar al orden liberal basado en una economía de mercado, entonces sí que había esas alternativas. No sé si es por eso, pero la impresión es que ahora estamos los que creemos que las cosas podrían ir mejor de lo que van, y creo que somos cada vez más, pero aún así muchos y muchas estamos instalados en la idea de que lo que hay que hacer es defender lo que habíamos conseguido. Es decir, cavar una serie de trincheras defensivas que evitemos tratar de evitar que nos superen. Y el legado que nos dan los años 30 creo que es otro, que es el legado de no cavar trincheras defensivas, sino tratar de estar a la ofensiva ante problemas graves, y hoy estamos sufriendo problemas ofensivas por parte de las clases dominantes. Pues ante esa situación también opciones atrevidas, ofensivas, insisto, sin que esto tenga que significar asociarlo a la violencia, pero es que si nos instalamos meramente en esas posiciones defensivas, nos van a superar. De hecho, las están superando ya, ¿no? Todas esas trincheras las están superando y seguirán haciéndolo si no les plantamos cara de otra manera. ¿Cómo construimos esta tercera república? ¿En base a qué líneas? Me va a explicar un poquito. Tú hablas a la gente y le dices tercera república, y ellos lo asocian a que el rey se vaya y nada más. ¿Qué añadiríais vosotros? ¿Qué mensaje añadiríais a esto de que el rey se vaya? Bueno, yo creo que me toca como militante de la UJC que nuestra tercera república tiene que ser una república como vía al socialismo. O sea, no puede ser una república sin más donde el monarca se cambie por un presidente que se elija cada X años o de por vida, como se hace en otros países. O sea, la república tiene que abrir unas nuevas vías que capaciten el empoderamiento de las clases populares, de los trabajadores en España. Si no, no nos servirá de nada. Si esa república no es una república social que de esas vías, como intentó hacer también la Segunda República, pues no vamos a conseguir. O sea, no, me da igual cambiar el color de la bandera, me da igual cambiar el monarca por un presidente si no avanzamos hacia una sociedad más igualitaria y más justa. Y José Luis, ¿qué mensaje le darías a una persona a la que tuvieses que explicar qué es una tercera república? Bueno, tampoco relativicemos las cosas. A mí no me parece poca cosa que la jefatura del Estado no sea hereditaria, sino que sea electiva. O sea, no es una tontería. Desde luego que no basta, pero para empezar no está mal. Es decir, que en la cúpula del Estado, de un Estado democrático que se cree o que se quiere y se define como tal, haya una jefatura de Estado, insisto, electiva, es decir, que no se somete al principio democrático básico, un principio democrático básico que implica que los poderes públicos o los que ostentan los poderes públicos y la jefatura de las instituciones sean elegidos por la ciudadanía, pues empezamos mal. Y en términos de pedagogía política, pues no es poca cosa, me parece a mí. Pero desde luego es cierto, coincido con Arturo en que no basta con eso. La república yo la entiendo, la tercera, en realidad la segunda nos enseña también un poco eso. La entiendo como un ejercicio de construcción de la democracia permanente. Habrá versiones, habrá quienes estén más de acuerdo en el sentido de que necesariamente esa democratización tiene que ir hacia una vía hacia el socialismo, habrá otros que no, pero el mero hecho de construir un régimen político
verdaderamente democrático, que no deje de profundizar en el carácter democrático de las instituciones, ya es mucho, y a mí me parece que es una de las cosas que puede definir un régimen democrático, no solo el ideal, ¿de acuerdo?, sino su plasmación. Vamos a dejar por aquí estas reflexiones, volveremos más tarde. Ahora vamos a poner un temita, haremos una entrevista al compañero de Casetas y luego, según pongamos la entrevista con Carmelo, le iremos comentando paso a paso. Y para celebrar la muerte de Margaret Thatcher, junto con otros tantos trabajadores del Reino Unido, metemos este temita, The Day That Margaret Thatcher Died. Thatcher, who, as Margaret Thatcher, was Britain's first woman Prime Minister, has died. People that she stomped for years. She tortured not the one but with a vicious hate. So when Margaret Thatcher dies, let's celebrate. And I say, hey, ho, here goes. Tell everybody that we know she's gone. Color me with love. Yeah, build a bonfire, paint the sky. Come on down, I'll tell you why she's gone. Nobody cries. Margaret Thatcher dies. The day that Margaret Thatcher died. You wanna give her a state funeral? Well, that's just great. Ironic, cause she left us in a sorry state. I protest it's money wasted, build a school instead. The only reason that I'll go is to make sure she's dead. I say, hey, ho, here we go. Tell everybody I know she's gone. Color me with love. You build a bonfire, paint the sky. Come on down, I'll tell you why she's gone. Nobody cries. The day that Margaret Thatcher dies. The day that Margaret Thatcher died. The day that Margaret Thatcher died. The day that Margaret Thatcher died. Yeah. If you say money's all that matters, then you'll pay a price. Doesn't matter what you do, you kill to get a slice. Cause the wicked witch of Westminster's left an evil curse. Now it's down to Thatcher's children and it's getting worse. And I say, hey ho, here we go. Tell everybody that we know she's gone. Color me with love. You build a bonfire, paint the sky. Come on down, I'll tell you why she's gone. Nobody cries. The day that Margaret Thatcher dies. 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 Come on now, die, 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 die. Yeah, die, 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 on the day that Margaret Thatcher died. Margaret Thatcher. Beneath
soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida. Y tenemos al teléfono al compañero del Círculo del Ateneo Republicano de Casetas, si no me equivoco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí está. Estuvimos bastante bien. ¿Qué tal nos oyes a nosotros? Bien, bien. Bueno, pues el compañero, como decíamos, es del Círculo del Ateneo, que me equivoco, del Ateneo Republicano de Casetas, que por lo que tengo oído es uno de los que tiene más solera en todo Aragón y llevan durante muchos años celebrando interrumpidamente una cena y una charla ahí en Casetas, ¿no es así? Sí, así es, sí. Yo llevo menos tiempo en la asociación, pero sí tiene solera, sí. Y cuéntanos un poquito, ¿qué actos tienes preparados para este fin de semana? Bueno, este fin de semana, el viernes, realizamos la cena anual de conmemoración del advenimiento de la Segunda República y en ella pues damos, aparte de la cena de confraternización con otras personas y organizaciones, pues hay una conferencia sobre un tema relacionado también pues con la República, en este caso sería con la Tercera República, porque va a tratar de un posible proceso constituyente que conduzca a una nueva situación política con nueva situación social también. Luego veo que dejas claro cuáles están siendo los objetivos de ese Ateneo. ¿Tiene más objetivos aparte de ese, supongo? Pues sí, en principio lo primero es debatir entre nosotros, sin debate no hay avance, y después pues también promoveremos charlas abiertas al público sobre temas, por ejemplo, de memoria histórica o de economía alternativa, como energías renovables, desahucios o movimientos sociales internacionales, por ejemplo. ¿Y veis que este mensaje tenga llegada al resto de habitantes de Casetas? ¿Veis que tiene este objetivo cumpliéndose? Pues hombre, de momento la gente es muy reacia a participar en casi ningún proceso político, pero bueno, poco a poco pues hay un grupo de gente que siempre es afín, cercana o que tiene interés y todos los años se va acercando. Y cuando lanzáis esta serie de propuestas, ¿podéis ver en la población cierto peso de la memoria republicana? Es decir, ciertas críticas de que los republicanos son unos rojos o que queréis quemar conventos o se va viendo cierto acercamiento. Bueno, Casetas siempre ha sido un barrio proletario y ahí se nota que el peso de la Segunda República es importante. Y ahí está en la memoria, vamos. Y esta repercusión en un barrio proletario, porque como sabemos en una ciudad es más fácil hacer un acto republicano, pero en un acto del mundo rural, tú decías que Casetas es un lugar proletario, pero ¿se ven diferencias entre lo que viene siendo una población más urbana, que puede ser más industrial, o una población pues menos industrializada? Yo creo que también en los barrios de Zaragoza proletarios también hay cierto recuerdo de la Segunda República, ¿no? Quizá en los barrios más burgueses es donde se ha olvidado. No creo que haya mucha diferencia entre estos barrios rurales porque no dejan de ser rurales, pero del entorno de Zaragoza. O sea, que la influencia realmente es similar. Bueno, y cuéntanos estamos hablando de cómo construir una Tercera República y el legado de la Segunda República. ¿Cómo pondrías en valor tú el legado de la Segunda República a día de hoy? Primero hay que darlo a conocer a la gente, que es lo que no conoce. La Segunda República, además de guerra, tuvo otras muchas cosas, como fueron los avances políticos en lo que es la administración general, en el ejército, en el tema de la mujer, en la distribución de tierras. Bueno, avanzó en tantas cosas que la gente actualmente no conoce, que sería interesante podérselo dar a entender. A partir de ahí podrían entender por qué una Tercera República puede ser necesaria o conveniente.
¿Y cómo convences a la gente para que una tercera república sea necesaria o conveniente? ¿Cómo transmitís ese mensaje? Pues bueno, el mensaje es muy difícil de transmitir, pero yo creo que el gobierno está encargando de hacerlo, y la propia Casa Real. No hay nada como fallar para que los demás vean que efectivamente lo que tú estás promoviendo no funciona. Porque estamos en una sociedad que está muy desmovilizada desde hace años y cuesta muchísimo introducir ideas no nuevas, antiguas, pero que funcionaron. Y cuéntanos, César, en esta construcción que estamos llevando paso a paso hacia la Tercera República, ¿cómo planteáis esta Tercera República desde el Ateneo Republicano? Desde el Ateneo, la Tercera República vendrá como vino la Segunda. Básicamente, un cambio político, sobre todo de actitud. Un cambio desde la corrupción, por ejemplo, hacia una política transparente. Desde una democracia corrompida bipartidista o controlada por dos partidos hacia una democracia abierta, una democracia real, como están promoviendo otros grupos. Una sociedad en la que la administración funcione para el pueblo y no al revés. Y donde se reparta el beneficio del país, la riqueza, se reparte entre todos y no en manos de unos pocos. Básicamente lo que dice la Segunda República, vamos. Estás prácticamente describiendo lo que viene siendo una república cercana, si no es socialista. Pues obviamente ahora mismo no existe un camino que nos conduzca hacia algo nuevo si no es el socialismo, efectivamente. ¿Y cómo batimos al gran enemigo que está obstaculizando esta llegada de la República? Pues hombre, el objetivo es muy difícil, pero ya tenemos buenos ejemplos en Sudamérica. Ellos ya han pasado por donde nosotros estamos, hace ya 15 años probablemente, que pasaron por donde estamos nosotros ahora, y han aprendido mucho de ese proceso y están llegando a situaciones pues muy similares a lo que podría ser la Tercera República Española. ¿Qué ejemplos de Sudamérica podrías extraer aquí a España? ¿Qué te gustaría...? Pues en Sudamérica tenemos varias revoluciones. La Revolución Ciudadana de Ecuador, por ejemplo, o la Revolución Bolivariana de Venezuela. Pueden ser ejemplos. Ejemplos que han ido más adelante que otros, como por ejemplo el de Argentina, ¿no? O Brasil incluso. ¿Y crees que eso se puede transmitir bien a la población de aquí? ¿Lo comprenderían o sería...? No, ahora mismo es imposible, porque nuestra mentalidad es la de quedarnos en casa, que nos traigan la comida y nos den el trabajo y todo hecho. Pero bueno, poco a poco esto se va a acabar. Ya lo dijo nuestro amigo recientemente fallecido, el doctor San Pedro. Esto se acaba y o buscamos otra solución o nos hundimos todos. La Tercera República, ¿cómo la ven los compañeros del Ateneo? ¿Llegará por convencimiento o llegará un poco por desgaste, porque no quedará otra? Hombre, nosotros somos optimistas y creemos que va a llegar como la Segunda, limpiamente y sin dolor. Es decir, por agotamiento del proceso anterior, por corrupción, por agotamiento económico, etcétera. Y es la vía que llevamos, además. Esperemos que así sea. Bueno, César, nos gustaría que nos lanzaras unas últimas reflexiones y nos contarás tu opinión. ¿Sobre la Tercera República o sobre la Segunda? Tanto sobre la Segunda como sobre la Tercera y sobre el republicanismo en general, lo que creas conveniente. Bueno, yo lo que comentaba antes ya, nos tocaría a todos aprender un poco más historia y conocer la Segunda República en profundidad, que fue un proceso muy breve pero muy fecundo en derechos humanos y sociales. Y de ahí podríamos entender, y uniéndolo al proceso revolucionario de América, cómo podemos llegar a una sociedad más justa en España. Pues con esta reflexión te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy y invitamos aquí a los oyentes que se acerquen por casetas, ¿no? Sí, efectivamente. El viernes, si quieren, por la noche a las 10 tenemos la cena. ¿Y habrá charla este año o no? Sí, por supuesto. Es un profesor de la Universidad de Zaragoza, Pedro Santisteve, nos dará una conferencia sobre el proceso constituyente, estrategia ciudadana de cambio, que es toda una invitación a cambiar de sistema y de modelo. Bueno, debe ser una buena charla porque aquí los compañeros que están aquí en la mesa, cuando han dicho el nombre de Santisteve, han asentido con la cabeza de forma bastante positiva. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y esperemos que sea un éxito esta charla. Esperemos, gracias. Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
y con la invitación de César, preparemos ya el Twitter, pero antes vamos a poner una cancioncita, lanzaremos los tweets, así que los que tengáis que decir algo que lo digáis, aprovechar ahora, y empezaremos con la entrevista a Carmelo Romero, que la comentaremos aquí con el resto de compañeros. Rock it to me, baby. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Recordamos el hashtag de hoy para Twitter, Iskra República, y vamos a leer unos cuantos tweets. Víctor dice: la República llegó por unas elecciones municipales. Qué raro que ahora quieran recortar en ayuntamientos. Carlos dice: durante la Segunda República, la clase obrera española apretó las tuercas a la burguesía, hasta hacerla quitarse la careta. Nacho: hablando de la Segunda República sin vincularla una y otra vez a la guerra contra el fascismo, como debe ser. Rubén: el mito de que la República era caos, desorden continuo, es el mito que la derecha usa para justificar el golpe de Estado. Y hablando del golpe de Estado y hablando de estados, ayer moría Margaret Thatcher y nos ha gustado rendirle un pequeño homenaje viendo cómo la clase lumpenproletaria del fútbol le dedica un cántico a esta dama de hierro que, bueno, si podéis escuchar la letra, escucharla, es muy explícita y dice mucho acerca del cariño que le tienen. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y aunque nosotros no estemos bailando como los aficionados del Liverpool, también estamos contentos de tener aquí a una entrevista con el profesor Carmelo Romero, profesor de la Universidad de Zaragoza, que bueno, voy a dejar que José Luis lo presente. Tú lo conoces mucho mejor que yo, aunque Arturo y yo hemos sido alumnos suyos, creo que tú eres también compañero de él, así que presenta a Carmelo
Bueno, Soriano de Pro, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza desde hace 2 décadas y media, grandísimo profesor y grandísima persona, no se le puede definir de otra manera, aparte de otras muchas cosas, es un gran amante de la naturaleza, del fútbol, del Numancia, pero yo me quedo sobre todo con eso, con que es un grandísimo historiador, muy comprometido y una grandísima persona. Bueno, pues con esta grandísima persona tenemos la entrevista y la primera pregunta es esta vía de acceso a la Segunda República. ¿Cómo llegó la Segunda República? La proclamación de la Segunda República es el 14 de abril, como todos sabéis, de 1931, ¿no? Y es a raíz de unas elecciones municipales celebradas 2 días antes, el día 12 de abril, que dieron como consecuencia la mayoría de la conjunción republicano-socialista, algo que en ese momento era totalmente impensado como tal. Y a resultas de esos resultados mayoritarios, esencialmente en las zonas urbanas, que era donde estaba el mayor peso, no solo la mayor conciencia política, sino también el mayor número de votos, bueno, se produce el gran deterioro de la monarquía. Una monarquía que para que caiga a raíz de unas elecciones municipales ya estaba, podríamos decir, tocada de ala, o prácticamente herida de muerte. Y tocada de ala a raíz, sobre todo, no solo, pero sí sobre todo el desastre de Anual del año 1921, con prácticamente 13.000 muertos entre las tropas españolas frente a las tropas marroquíes, las tropas de Abdelkrim, y bueno, una derrota de este calibre, cuando lo que se había vendido era una expansión fácil en el norte de Marruecos, en el protectorado, etcétera, etcétera, bueno, pues supuso toda una conmoción en la opinión pública. Claro, a raíz de ahí viene la búsqueda de responsabilidades de ese desastre de Anual. No se podía achacar o no se podía buscar como culpable exclusivamente al general Fernández Silvestre, en tanto en cuanto se había suicidado. Y a partir de ahí, bueno, pues el ministro de la guerra, que por cierto era Luis Marichalar, el abuelo del que fue príncipe consorte o del marido de la infanta Elena, y Luis Marichalar, el vizconde de Eza, pues se llamó Andana, de que él no tenía ninguna responsabilidad, ni tampoco el alto comisario de Marruecos, Berenguer, etcétera, etcétera, y en definitiva se apunta hacia el propio rey. Fernández Silvestre era un general palaciego, muy vinculado a la propia monarquía, y había sido impulsado por el propio monarca a llevar a cabo la acción. Claro, eso da lugar a toda una búsqueda, en esa búsqueda de responsabilidades, a la formación del expediente Picasso, el general Picasso, un antecesor de quien sería el general Pintor malagueño, y ese apuntar hacia el rey en el propio Parlamento implicaba la complicidad de la corona. Para intentar solucionar esto, aparte del deterioro social existente a raíz de la crisis de 1917, para intentar solucionar esto, o lo que es lo mismo, la propia monarquía, para salvaguardarse, es cuando impulsa el golpe de Estado del Primo de Rivera, de 1923. Y de Anual, a partir de ahí, cerrado el Parlamento, ya no se vuelve a hablar, ni a discutir, y por lo tanto a no ponerse en tela de juicio parlamentario a la propia monarquía. Son 7 años de dictadura del Primo de Rivera y, por lo tanto, la monarquía, que había jurado los principios de la Constitución, etcétera, etcétera, la Constitución vigente, la del 76, se convierte en una monarquía perjura. El rey pasa a ser el perjuro. Cuando la propia dictadura de Primo de Rivera entra en deterioro absoluto, el monarca lo que pretende es sencillamente volver a la situación anterior a 1923, reabrir el Parlamento como si nada hubiera sucedido, como si esos 7 años hubieran pasado en balde. Y la forma de volver va a ser, bueno, aparte del gobierno Berenguer, la dicta blanda, etcétera, etcétera, pero con el gabinete Aznar, es hacer unas elecciones municipales para que después de 7 años sin elecciones, bueno, pues se fuera entrando en ese rodaje y se pudiera llegar, bueno, pues a un parlamento al estilo tradicional de conservadores, liberales, etcétera. Pero el 12 de abril, en esas elecciones municipales, es el triunfo de la conjunción republicano-socialista y por lo tanto una monarquía ya herida de muerte es la que tiene que abandonar el territorio español. Una monarquía herida de muerte en un sistema podrido y corrupto. ¿Podemos encontrar paralelismos a día de hoy? No queda claro que todavía esté el sistema tan podrido, y mira que lo está, apesta, hay podredumbre,
pero la situación, la vinculación entonces del sistema de la Restauración y de la propia monarquía a una dictadura, como acaba de explicar Carmelo, era tan evidente, tan clara, que estaba absolutamente deslegitimado. Todo el sistema, no solo la monarquía, sino todo el sistema. Si siguen trabajando en esta misma dirección que están haciendo últimamente los poderes públicos actualmente, todas las instituciones, porque nos desayunamos cada día con un escándalo nuevo que afecta a una nueva institución, pues probablemente lleguemos a un punto similar. ¿Por qué no? Seamos optimistas. Bien es cierto que el contexto internacional también es muy distinto, ¿verdad? Estamos integrados en la Unión Europea. El imperio, por utilizar la terminología de Tony Negri y Michael Hart, pues se supone que lo tiene todo mucho más atado de lo que estaban las instituciones de los distintos países a la altura de los años 30, pero yo creo que no hay por qué ser pesimista, ¿no? Desde luego, si siguen trabajando en esta misma dirección, la monarquía está herida de muerte, probablemente ahora mismo también, o por lo menos la actual Casa Real. ¿Qué no decir de las principales instituciones? ¿Qué no decir de la lejanía entre el Parlamento, es decir, el Poder Legislativo, y la ciudadanía? No hablemos de los partidos. Pues a lo mejor llegamos, no a mucho tardar, a una situación de deterioro similar. Decía el profesor, una monarquía en 1931 ligada con una dictadura. A día de hoy, en 2013, ¿existe una monarquía ligada con algo similar a una dictadura? Hombre, podríamos decir que sí, ¿no? O sea, hoy en día la soberanía del pueblo español está más que en tela de juicio. Vemos como la troika, como esos famosos mercados que no les quieren poner cara ni rostro, están mandando unas órdenes hacia los países que están pues sufriendo la crisis más gravemente para realizar unos recortes sociales. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Sanidad, en educación, un drama para el pueblo que viene impuesto desde fuera y que el propio presidente del gobierno nos viene a decir que es que no nos queda otra, que es lo que mandan los mercados y los mercados mandan. Y no queda otra. Por lo tanto, podríamos decir que sí, que hay una semejanza. No es una dictadura tan abierta y tan palpable como la que hubo aquí con Primo de Rivera, pero realmente es una dictadura porque la soberanía del pueblo español está secuestrada. Y para los incrédulos, los que no quieran aceptar que se trata de una dictadura, que lo sabrá y es legítimo, desde luego lo que sí que creo es que la monarquía está absolutamente ligada, enredada a una partitocracia, porque lo que en términos estrictos no podemos hablar de una democracia que se defina a sí misma, la actual, de la que disfrutamos o que sufrimos hoy en día, pues no se adecúa a los cánones de lo que entenderíamos idealmente como una democracia. Estamos en una partitocracia. Las listas cerradas, la disciplina de partido en los parlamentos implica sobre todo eso, que aquí quien en el fondo toma las decisiones no es el pueblo, sino son sobre todo las cúpulas de los partidos políticos. Y aquello que desde abajo se trata de hacer de manera diferente, pues es considerado precisamente un ataque a la democracia. A mí me hace mucha gracia, sé que no tiene nada que ver directamente con lo que tratamos hoy, pero lo de que se considere que el escrache implica una coacción a la libertad de voto de los parlamentarios, me parece que es una afirmación llena de cinismo, porque qué mayor coacción puede haber que la disciplina de partido. Ellos, los diputados, no son libres para votar lo que quieran, porque si no saben que en las próximas, primero les van a castigar, les van a imponer una sanción su propio grupo parlamentario, y si no, aunque no fuera así, en las siguientes listas electorales no van a figurar porque la cúpula del partido les va a echar. Con lo cual, bueno, pues considerar que los ciudadanos son violentos me parece como mínimo una broma de muy mal gusto. Bueno, y una cosilla que igual se nos ha olvidado es que esta monarquía está evidentemente ligada a la dictadura porque el dictador Francisco Franco fue el que puso al monarca en su sitio, y fue el monarca el que juró las leyes fundamentales del movimiento, ¿no? Hablaba el profesor Carmelo Romero que esta república se convocó tras unas elecciones municipales, pero lo curioso es por qué con las elecciones municipales se cambia un sistema de gobierno. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que realmente el advenimiento de la Segunda República a raíz de unas elecciones es el único régimen que ha venido después de unas elecciones. Y esto no se suele comentar prácticamente nunca, pero uno mira toda la historia de España y el único régimen en España que se ha proclamado después de unas elecciones es la Segunda República. Lo demás han sido conspiraciones militares
La caída de la monarquía de Isabel II es la consagración y la sublevación, bueno, pues de los Prin, Serrano, Topete, etcétera, etcétera, la llamada Revolución Gloriosa, la proclamación de la Primera República tras el reinado de Amadeo de Saboya. Es el propio parlamento monárquico el que proclama la república, pero un parlamento monárquico, por cierto, la proclaman como cuestión absolutamente de necesidad. Y el advenimiento nuevamente, después de la Primera República, de los Borbones, es nuevamente otro pronunciamiento militar. Todos los cambios de régimen en España se han producido mediante, como digo, pronunciamientos militares, salvo la Primera República, pero como decía, no es por unas elecciones, sino el propio Parlamento monárquico la proclama. Y esto, como digo, el que sea la única que ha sido tras unas elecciones, es necesario decirlo, porque entre otras cosas, es el régimen que más se ha cuestionado sus propios orígenes, evidentemente desde la derecha y desde el revisionismo, diciendo que eran unas elecciones municipales, no unas generales, y además no estaba claro los resultados, que por cierto lo estuvieron clarísimamente. Solo hay que recordar que el manifiesto que da Alfonso de Borbón, Alfonso XIII, comienza diciendo: las elecciones celebradas el pasado domingo me demuestran claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Y hay que darle la importancia también a los adverbios, me demuestran claramente. Por lo tanto, ellos tuvieron muy clara la consciencia de que había habido ese triunfo republicano socialista. Claro, el tema es cómo unas elecciones municipales, una vez dicho esto, reitero, que es el único régimen, y que curiosamente o paradójicamente es el que se cuestiona su legitimidad de origen, lo cual es plenamente significativo. Pues yo digo que una vez dicho esto, aclarado esto, el cómo unas elecciones municipales pueden llevar a un cambio de régimen. Bueno, yo creo que la faceta esencial, o las dos facetas esenciales son, por una parte, eso que hemos comentado antes, que era: durante 7 años no se habían celebrado elecciones y estas eran la primera, por lo tanto era una coyuntura muy determinada y era un test por completo. Y la monarquía, como no solo la monarquía, no solo la persona del monarca, sino lo que gira en torno a ella, tienen la mala conciencia de haber no solo tolerado, sino auspiciado una dictadura, un régimen dictatorial, y por lo tanto con el apoyo de la propia corona, y por lo tanto haber sido un rey perjudo. Y cuando uno, por lo tanto, carencia de autoridad moral, ellos mismos habían subvertido esa situación anterior, y cuando uno no tiene autoridad moral, cuando una institución no tiene autoridad moral, está mucho más perdida en sí misma. Eso por un lado, fundamental para entender ese aspecto que decía. Y por otro lado, otra cuestión también fundamental, y es que uno, mirando la historia de España, lo que ve y lo que ellos mismos percibían, es que lo veamos a posteriori, si no ellos mismos tenían conciencia, es de que en España jamás ningún gobierno perdía las elecciones. Y eso era así desde 1834. Es decir, desde que comienza el constitucionalismo en España con el Estatuto Real. Ningún gobierno había perdido las elecciones. Bueno, para ser exactos, pues había perdido uno. El año quedaba muy lejano, 1839. Es decir, cuando el sistema empezaba a estar en rodaje, había perdido unas elecciones generales con un gobierno que era de Pérez de Castro, de los conservadores, de los moderados, pero no tuvieron ningún efecto esas elecciones, porque inmediatamente la corona, la regente María Cristina de Nápoles, disolvió el Parlamento a los 4 días y volvió a darle el poder de convocatoria de elecciones al mismo Evaristo Pérez de Castro, que por supuesto esta vez ganó las elecciones. Bueno, cuando uno ve que hay 100 años de la historia de España, toda la historia parlamentaria española, donde jamás ningún gobierno ha perdido las elecciones, evidentemente las primeras que pierdan van a costarle el propio trono. Es decir, en una situación parlamentaria, electoral, donde hubiera habido derrotas electorales, etcétera, etcétera, o sea, por algo habitual, pues bueno, no hubiera tenido esa repercusión que tuvo. Pero aquí, cuando uno lleva 100 años convocando elecciones a cortes, elecciones municipales, etcétera, etcétera, y siempre has ganado las elecciones, es evidente que cuando pierdas una, sean del tipo que sea, es la propia caída del sistema. Y como digo, además, en esa coyuntura concreta, donde ya la monarquía, las instituciones y el sistema no tenían ningún tipo de autoridad moral, dadas las situaciones anteriores. Y una vez creada esta Segunda República,
La siguiente pregunta era sencilla. ¿Qué aporta esta Segunda República y cómo se desarrolla esta Segunda República? Ningún régimen, lo mismo que ninguna persona, elegimos ni lugares, ni fechas de nacimiento, ¿no? Ni ambientes de nacimiento. Ninguno de nosotros hemos podido elegir el ambiente en el que nacemos, ni la familia, ni cosa por el estilo. Lo mismo le pasa a los regímenes. Y la República no advenía en las mejores situaciones, no ya solo españolas, sino europeas. La República advenía más desde mi perspectiva incluso que por convencimiento republicano, por deterioro de la propia monarquía. Y por otra parte advenía en una Europa que es la Europa de los años 30. Es decir, en una Europa extraordinariamente conflictiva, donde va a estar el auge de los fascismos. En Europa, el año 34, Hitler llega al poder, ya estaba Mussolini, es todo ese ascenso de los fascismos y que van a desembocar, entre otros aspectos, en la Segunda Guerra Mundial y además de forma casi inmediata y en época de crisis económica, ¿no? Entonces esa es la trayectoria de la Segunda República. La dinámica de la Segunda República en España no se puede explicar ni se puede entender sin ese contexto europeo. En cualquier caso, la República en sus inicios lo que representa es una gran esperanza. Toda esperanza siempre genera miedos. Es decir, las esperanzas de unos son los miedos de los otros y a la inversa. Los temores de unos son las esperanzas de otros. Temores desde los instalados en el sistema, desde el propio, no solo desde los sectores monárquicos, sino desde los propios sectores del capital, ante la posibilidad de una república más de izquierda, no solo de izquierda burguesa, sino con las posibilidades de izquierda proletaria. Y esas esperanzas, bueno, no digo que se vayan diluyendo, pero sí que se van viendo amenazadas, como decía, por el ascenso del fascismo de en los años 30, y cómo eso va influyendo en la propia dinámica española, en esos temores desde la izquierda a lo que puede representar el fascismo en España, ¿no? Y ahí será, bueno, pues entre otras cosas, pues la Revolución de Octubre del 34 en Asturias, que también representa esos miedos al fascismo como tales. Bueno, luego ya su final con la sublevación, bueno, o sus inicios de final con la sublevación del 18 de julio y la pérdida de la guerra ante el propio fascismo. Ahora bien, como decía Azaña, al primer ministro francés le decía, no olvide, cuando está reclamando la ayuda, la colaboración, la participación en España, se la van denegando, dice, no olvide que si la República se pierde, la democracia en Europa habrá perdido su primera batalla. Y en cierto modo era absolutamente premonitorio. No era solo la cuestión española, sino se estaba jugando y estaban ventilando, evidentemente, muchas más cosas en el conjunto europeo. Aquí, ciertamente, después la democracia gana la guerra frente al fascismo y, por el contrario, pues la República perdió todas sus batallas. Pregunta sencilla, la que viene a continuación, pero creo que obligada, recordarla y puntualizarla. El fin de la República. Indicaba, ¿no? Es decir, por ese mismo auge del fascismo, también esos miedos del propio fascismo a una radicalización desde la izquierda, y desde la izquierda proletaria, sobre todo con la formación del Frente Popular del año 36 y el triunfo en las elecciones de febrero del 36, precisamente de esa izquierda unida, de esa izquierda burguesa, pero al mismo tiempo en unión con la izquierda proletaria, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el POUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Creo que la Europa de los años 30 es la Europa y la España de las esperanzas y de los miedos enfrentados, ¿no? Y en ese conflicto de esperanzas y de miedos enfrentados con la vía armada, después con la propia sublevación militar, viene ese choque y sobre todo el apoyo mucho más decidido del fascismo a los sectores fascistas españolas que el apoyo que prestan las democracias europeas a la propia causa de la Segunda República. Y en esa mucha mayor decisión del fascismo de apoyo, consciente de que aquí se está jugando, como antes decía, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y
ese apoyo es mucho más decisivo, es lo que hace bueno, pues el triunfo de las tropas franquistas y la propia caída de la Segunda República Española. Y con el fin de la Segunda República Española nos planteamos al día de hoy y le planteamos del mismo modo el avance hacia la Tercera República. No está lejana, sino que está próxima. Ojalá fuera por convencimiento cada vez más mayoritario de una población y no solo por el deterioro que está teniendo la propia monarquía. No es lo mismo que se llegue en estado de ilusión, por convencimiento, por necesidad, como tal, que se llegue, como digo, por el deterioro de la institución monárquica, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, como digo, que la Tercera República puede estar próxima, pero para eso no vendrá como el santo advenimiento por sí misma o cosa por el estilo. Para eso somos los sectores republicanos los que hay que hacer ese trabajo para proclamar la Tercera República en España. Y el cómo será, bueno, a mi juicio, la República, la futura República, no solo puede tener algún sentido, sino alguna viabilidad de futuro, de permanencia de futuro, tiene que ser una república mucho más social. No digo mucho más social que la del año 31, digo mucho más social que el propio sistema vigente. No se trata solo de cambiar la institución del Estado, que también, porque eso de la herencia y mi padre, y entonces la ley de la cuna, la ley de la sábana y la ley de la sangre, eso es un atentado a cualquier principio democrático de cualquier persona, ¿no? Pero no debe ser solo eso, el cambio en ese sentido, sino que debe tener un muy fuerte contenido social, ¿no? Y un muy fuerte contenido social y una mucha mayor profundización democrática, ¿no? Con unos cambios profundos de la ley electoral, pero cambios profundos para que el Parlamento sea mucho más reflejo de la opinión pública, con unos cambios mucho más profundos en las propias relaciones laborales, de acercamiento cuando menos, ¿no? Entre los sectores de población en cuanto a riqueza. No puede haber, no solo que no debas, que no puede haber unas disparidades y unos antagonismos como los existentes, no puede haber tampoco un deterioro del trabajo, de los salarios como el que se está produciendo. Tiene que ser una república, por tanto, revolucionaria, y revolucionaria social, no solo políticamente, sino con una política, como digo, de revolución social, que es lo que uno aspira como tal. Revolución social hacia la Tercera República aspiraba Carmelo. ¿Cómo definimos eso? Es complicado de definir, ¿no? O sea, a mí, conforme a lo que ha dicho Carmelo, necesitamos que la República sea por convencimiento, ¿no? O sea, que luego venga una revolución social, ojalá, pero de momento vamos a ir paso a paso y primero vamos a intentar conquistar esa Tercera República y por convencimiento. ¿Pero cómo? Claro. O sea, yo creo, de lo que hemos hablado antes también, se podría integrar en el discurso republicano el de la soberanía nacional. O sea, nosotros queremos una república que sea plurinacional, solidaria, federal, y que recupere la palabra de los españoles, la palabra del pueblo, de los españoles, de los catalanes, de los gallegos, de los andaluces, de los castellanos y de los aragoneses, por supuesto, y que realmente represente la voluntad del pueblo y que tome sus propias decisiones. Entonces, eso sería el primer paso. Y yo creo que ahí, no solo los comunistas, sino otros frentes de izquierda y tal, debemos de ser capaces de conjugar ese mensaje, ¿no? O sea, tenemos que recuperar nuestra soberanía, pero de una forma que no reproduzca pues este patrioterismo que heredamos también del franquismo, que no se nos diga que la izquierda somos la anti-España, que somos los rojos, los rusos, los malos. No, nosotros queremos una España que sea una España democrática, una España popular, una España de los trabajadores y que tome sus propias decisiones. Entonces, por lo tanto, yo creo que es una de las piezas claves, ¿no?, que debemos avanzar paso a paso para conquistar esa república y luego, ojalá, que con ese paso, con esas vías que abra esa república, avancemos hacia una revolución social, ¿no? Avance hacia la revolución social, por tu parte, ¿cómo lo verías?
A ver, está claro que no basta con el cambio en la jefatura del Estado, en la forma de jefatura del Estado. La mayor parte de los países, habría casi que recordarlo, la mayor parte de los países tienen una forma de Estado republicana. Y en la mayor parte del continente americano, en la mayor parte de la Europa central y del este, y no parece que les vaya mucho mejor que a nosotros. Con lo cual, quiero decir, no basta con eso. Está claro que hay que darle un contenido. La República no tiene que ser simplemente quitar al rey y poner a un presidente al que vamos a elegir cada pocos años. Pero a pesar de que no sea solo eso, insisto, puede sonar a posibilista, pero ya es un paso, ya será un paso. Yo creo que quitará un cierto tapón al funcionamiento de nuestras instituciones. El mero hecho de que se cumpla ese principio democrático de que nuestros gobernantes, quienes están en la cima de nuestras instituciones, tienen que ser elegidos por la ciudadanía, pues eso dará, desde el punto de vista de la pedagogía política, va a dar un funcionamiento más democrático, quiero creer, al funcionamiento de nuestras instituciones y, por tanto, de nuestra política. Y ya a modo, para cerrar un poquito ya el programa, vamos a lanzar unas pequeñas reflexiones y enlazaremos con el tema de reflexión de Carmelo. ¿Qué última reflexión lanzaría sobre el tema de la República, Arturo? Bueno, pues para empezar vamos a manifestarnos este 14 de abril, ¿no? Vamos a acudir a las concentraciones y vamos a hacer avanzar un poco la visualización de la Segunda República, pero siempre con el mensaje de conquistar la tercera. Para esto no hace falta solo ir a una concentración, hay que realizar mucho trabajo, hay que organizarse, hay que trabajar, y pues yo llamo a todos los jóvenes de Zaragoza, de Aragón y de España que se organicen en los sitios donde vean conveniente. Ya puede ser su asamblea de la facultad, su asamblea del instituto, el sindicato estudiantil, en los sindicatos de trabajadores o en partidos políticos, y que empiecen a trabajar para conquistar esta república. ¿Y José Luis? Yo recupero un poco el legado si se puede hablar en tales términos, ¿no?, de la Segunda República, en términos muy amplios, ¿vale? Podemos decirlo así. Se trata, la apuesta de la Segunda República fue, lo digo porque me parece que es útil para nosotros ahora y para el posible camino hacia una tercera. La Segunda República optó, en una coyuntura crítica de enormes desigualdades, problemas, conflictos sociales, económicos, optó no por contemporizar con los grupos privilegiados, sino que optó por, pese a las resistencias, obstáculos de orden interno y externo, pues optó por seguir el camino de las reformas, a pesar de todo, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de los errores, de las resistencias con las que se topó. Y yo creo que eso es en el fondo lo que nos proyecta, o el mensaje que nos puede proyectar, si queremos verlo así, la Segunda República para nuestro presente, porque también estamos hoy ante unos retos sociales y económicos gravísimos y de primer orden, ¿no? La herencia o el legado sería eso, el valor político, y no solo político, sino también moral, de las apuestas por la democratización real del Estado, pese a los obstáculos, pese a las resistencias, pese a los temores a los que se refería el profesor Carmelo Romero, porque siempre hay esperanzas al lado, que están anidando al lado de los temores, apuestas por la democratización del Estado, por la democratización de la sociedad y por la supeditación. Creo que lo hizo la Segunda República, o trató de hacerlo en la medida de lo posible en aquella coyuntura tan dramática, la supeditación de lo colectivo, de lo privado a lo colectivo, de los privilegios y de la privatización de lo social a lo público y a la res pública en suma, ¿no? Bueno, pues con estas conclusiones finales agradecemos mucho que hayáis estado aquí. Gracias, Arturo. A vosotros. Gracias, Jesús Luis, también por haber estado. Gracias. Y bueno, agradecemos a Carmelo Romero y ponemos la última parte, que son sus reflexiones finales, que es un gran modo de despedida. Bueno, yo serían estas últimas prácticamente que he dicho. Es decir, yo, en mi opinión, el sistema actual es un sistema caduco, es un sistema que no va a poder ser, y que, por lo tanto, desde la izquierda, cuando digo desde la izquierda hablo también desde las propias mareas ciudadanas, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo sobre todo a esa izquierda, es la necesidad de generar una alternativa que a mi juicio tiene que ser netamente política,
insisto, para darle todo ese contenido social, de una alternativa netamente política, para establecer un proceso constituyente en el que quede todo revisado, desde la jefatura del Estado hasta, como decía, todos estos otros aspectos sociales, ¿no? Y eso es en lo que hay que empujar y es lo que hay que llegar. A mi juicio, vivimos evidentemente tiempos de magma, tiempos de inestabilidad, no solo en España, sino en el occidente europeo y dentro del propio sistema, y esos tiempos de magma son tiempos esperanzadores, pero al mismo tiempo son tiempos de miedos. Y esos miedos sobre todo son también los miedos hacia el fascismo. Yo suelo decir que, repitiendo, me parece que lo indicaba Bertolt Brecht, que el vientre que parió el fascismo no podemos olvidar que es siempre un vientre fecundo, y que en épocas de crisis se hace todavía mucho más fecundo. Ahora bien, la forma de combatir al fascismo no es precisamente con menos democracia, ni con menos profundización en una democracia social, sino todo lo contrario. Más democracia social es la mejor forma de combatir, yo creo que es la única forma de combatir al fascismo y de precisamente llevar a otro tipo de sociedad. Y esa es la esperanza hoy. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Señores, Franco ha muerto. Arriba está. Y entonces llegó él. Hace poco menos de un año, Froilán daba el pistoletazo de salida a una serie de desdichas en la Casa Real. Los reyes son los omnipresentes en los sellos de correos, en las monedas, en los billetes, en los despachos, en las instituciones, en el mensaje de Navidad en televisión, en las revistas del corazón, en las barajas. Todo esto desde que a la gente se le inculcó que en la transición el rey trajo la democracia, en vez de pensar que únicamente alargó la sombra del franquismo bajo un disfraz de democracia liberal. Atado y bien atado. Las autoridades de la dictadura saben que la monarquía no es popular, pero creen que es el necesario símbolo del consenso nacional. Decía Kissinger en los cables de Wikipedia que Público ha analizado. También creía que había que dar prioridad al centro político, pero al mismo tiempo impulsar el desarrollo de un sector socialdemócrata que compita directamente con los comunistas y no de pie a que formen un frente común. Es decir, crear una amistad post-franquista con una nueva democracia española que pudiera controlar el imperio. También buscaban una permanencia de bases militares en España por dos motivos. Uno, el miedo rojo a que el Partido Comunista subiera al poder. Y dos, el miedo a un golpe de Estado de la ultraderecha. La contradicción inherente en pedirle a las instituciones franquistas que se transformen por sí mismas en algo completamente distinto sugiere que habrá problemas. Entonces llega el 23F y el rey es el héroe nacional, razón por la que es intocable. Pero esto está empezando a cambiar con las noticias que vivimos hoy en día. La caza de un elefante por valor de 37.000 euros en Botswana, sus relaciones extramatrimoniales, aunque eso no sea nada nuevo, cuentas en Suiza o la implicación de su hija la infanta Cristina en el caso Nos. Y no solo eso, el ex socio de Urdangarín también implicó al monarca, pero esto pasó sin pena ni gloria por algún debate de televisión. Después, el silencio. Y después, el olvido. Por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Esta operación mediática se basa en tres elementos: empalago, silencio y prohibición. El empalago se manifiesta en sobre todo revistas del corazón, que ensalzan las figuras reales y la de los plebeyos. No se fomentan rumores como con el resto de famosos, solo se dan noticias agradables. No solo son estas revistas.
Los medios también publican cada paso que da el rey y su familia, aunque no tengan verdadera importancia. El silencio se crea cuando el periodista tiene la mentalidad sumisa del esclavo, que además intenta inculcar como opinión pública. Muchas veces nos hemos enterado de hechos por la prensa internacional y no por los medios de aquí. Y no solo eso, ni siquiera se puede hacer humor con las figuras reales. En programas de humor, como puede ser El Hormiguero, solo se verán bromas como eventos puntuales de la actualidad, pero no se harán chistes con la propia monarquía en sí. Por ejemplo, en el programa Las Noticias del Guiñón, en el que se hacían mofas de muchos políticos o las llamadas figuras públicas, no se hacía mofa de la Casa Real. Hay excepciones, como el periódico Público, que son minoritarios, y lo único que hacen es fomentar la idea de pluralidad de opinión. El último elemento de control es la prohibición, es decir, censura. Por ley no se puede usar la imagen de la Casa Real sin consentimiento y nunca para atacarla. Entonces, ¿hasta qué punto los periodistas deben informar sobre la corrupción de la monarquía? Ahora mismo está bastante claro, solo de vez en cuando. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ahora estamos viviendo una etapa en la que la monarquía no está bien vista, pero los medios ya se están encargando de que Felipe resurja de las cenizas de su padre. Después de una noticia en televisión sobre el caso Nos, no falta nunca un breve diciendo que Felipe y Leticia ya no se juntan con la infanta Cristina. Al lado de una noticia impresa sobre la corrupción de Juan Carlos, no faltará una fotografía del príncipe ensalzando lo diferente que es. Según una encuesta del País, el apoyo al rey se desploma sobre todo en los jóvenes, ya que no han vivido las etapas claves de su reinado como el 23F o la transición. Sin embargo, eso no significa que la población se haya vuelto más republicana, sino que ahora se apoya más al príncipe en una especie de felipismo imaginario. Y en el resumen de la actualidad de hoy tenemos que hablar también de monarquía, y es que la labor periodística de medios como Público y su colaboración con Wikileaks y el diario.es nos han traído noticias que atañen a diferentes bastiones de la burguesía. Empezamos por la Casa Real y las informaciones de Público que desvelan que el rey fue espía de Estados Unidos durante la transición. Seguimos con la mujer del presidente del Congreso, que en 1988, junto a su familia, una de las más ricas de España, movió 180 millones de pesetas en dinero negro. Y terminamos con Amancio Ortega y la clausura en Argentina de un taller en el que, en condiciones esclavas, niños y adultos fabricaban ropa para Zara. Su monarca, uno de sus políticos y el empresario puesta una 1000 veces como ejemplo, tocados. ¿Para cuándo hundidos? Y seguimos con dos de las muertes que han marcado estos últimos días. Comenzamos por Margaret Thatcher. Ayer brindábamos por el fin de la existencia de la ex primer ministra británica, liberal obsesa, amante de la privatización. Fue la responsable del desmantelamiento de lo público en el Reino Unido, por ser amiga de la dictadura de Pinochet, represora del movimiento obrero, responsable de la guerra de las Malvinas, y por su pulso inhumano con los mineros en huelga, la recordamos hoy denunciando cómo la responsable de que la pobreza en Reino Unido pasase del 9 al 24% es enaltecida hoy por los medios del sistema como si fuese una heroína. Y nos ha llegado hoy la noticia de otra muerte muy distinta, la de José Luis San Pedro. El escritor, pensador y economista fallecía la madrugada del lunes a sus 96 años. Tras él deja una vida llena de obras, tanto novela como ensayo, que nos ayudan a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Queremos ensalzar su gran capacidad comunicativa, su labor por hacer comprender las ideas que creyó justas, su lucha contra el neoliberalismo, la globalización y su apoyo a los movimientos sociales que empujan el mundo hacia un cambio que, según él, no es posible, sino que es seguro. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, una semana más con nuestra sección Hollywood contra el comunismo. Hoy tenemos la película Top Secret de 1984 de Val Kilmer, la habréis visto todos, es una película de coña, pero en ese mensaje de coña se encuentra un sutil o no sutil mensaje anticomunista.
Por ejemplo, empieza la película, el señor Nick Rivers, que es como una parodia de Elvis Presley, viaja a la Alemania del Este y bueno, lo que vemos en la pantalla es la Alemania nazi. O sea, es la Alemania de los 70, pero es la Alemania nazi en la película. Entonces vamos a ver el primer acontecimiento, que es en un tren que va el señor Nick Rivers. Los documentos, por favor. Mr. Nick Rivers. Todas esperábamos impaciente llegada de famoso cantante norteamericano. ¡Kom her! Was haben Sie da? ¿A dónde se lo llevan? Ejercicio habitual de tiro al blanco. Bueno, aquí acabamos de escuchar una ejecución sumaria en la RDA por no sabemos qué, pero ejecutan a una persona así a primeras de cambio. Ahora vamos a ver cómo se supone que estos países socialistas sean tan avanzados científicamente, qué métodos utilizaban para convencer a sus científicos. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? Mi nombre es Nick Rivers. ¿Y usted quién es? Soy el doctor Paul Flamont, un prisionero, lo mismo que usted, hijo mío. Hace ya un año tenía casi perfeccionada la primera planta magnética de desalación, algo tan revolucionario que se hubiera conseguido desalar diariamente más de 500.000 litros de agua de mar. ¿Imagina lo que hubiera supuesto para los pueblos hambrientos de la Tierra? ¡Jo! La de saleros que iban a llenar. Pero un día la policía secreta irrumpió en mi casa, me separaron de mi familia, destrozaron mi laboratorio y me encerraron en esta mazmorra. ¡Qué mala uva! Por primera vez en toda mi vida me avergüenzo de ser un científico. ¿Y eso por qué? Me obligan a crear un arma horrible. ¿Y no puede usted negarse? Ojalá pudiera. Pero han secuestrado a mi hija. Y la matarán a menos que acabe la mina Polaris para este domingo. ¿Y trabajar en domingo? ¡Qué huevones! Ese día toda la flota submarina de la OTAN cruzará el estrecho de Gibraltar. ¿Es esta la mina Polaris? Sí. De aquí al domingo tendré que dotarla de una cabeza nuclear. ¿Has conseguido? Por último, tenemos el final de la película, cuando se descubre que uno de los que supuestamente eran aliados, que es Nigel, es malo, ¿vale? Y es colaborador de los alemanes del este / nazis, ¿vale? Encajar todo el rompecabezas. Pero desgraciadamente ya es demasiado tarde para ti y para los demás. ¿Cómo has podido hacerlo? Sin ninguna dificultad. Es cierto que pude haberte rescatado de aquella maldita isla, pero eso suponía abandonar a mis nuevos camaradas. ¿Camaradas? Sí, era un barco ruso. Ellos me hicieron ver que sois unos cerdos imperialistas. Conocí la obra de los grandes pensadores. Karl Marx, Lenin, Ron Hubbard, pero Grullo. Sube al camión. Y recordamos las convocatorias para esta semana. El sábado 13 de abril en Borja tenemos la charla de la educación durante la Segunda República, o sea, a las 6 de la tarde en la sede de la comarca, en la calle Nueva 6, en Borja. También tenemos en Borja una charla sobre el 11, este viernes 12 de abril a las 5 de la tarde, también en la sede de la comarca, calle Nueva, número 6. Este jueves hay una concentración de la plataforma de afectados por la hipoteca para entregar unos escritos a los juzgados. Será a las 10 de la mañana en los juzgados de la Plaza del Pilar. Os recordamos que del 12 al 23 de abril van a ser las jornadas contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria en Aragón. Encontraréis toda la información en aragonsintransgénicos.wordpress.com. Y como todos los años anteriores, el Movimiento por la Tercera República está participando, junto a otras entidades y colectivos, en la organización de un acto por la Tercera República. Para la tarde del domingo 14 de abril, día por antonomasia del Movimiento Republicano Estatal,
por conmemorarse la proclamación de la Segunda República, tenemos el acto a las 6:30 de la tarde en la Plaza España, Zaragoza. Con tristeza informamos el reciente fallecimiento en Zaragoza de nuestra camarada Elena Bernal Salueña, a la edad de 89 años. Elena, nacida en Fuendetodos en 1924, junto con su hermana Francisca, nacida en el 29, fueron embarcadas en Barcelona rumbo a Leningrado junto a miles de niños de la guerra, y allí permanecieron hasta la invasión nazi de la Unión Soviética, cuando fueron trasladadas a los Urales y posteriormente a Moscú. Tras el final de la guerra, Elena cursó estudios de filología en la Universidad de Moscú y posteriormente comenzó a trabajar en Radio Moscú. Militó junto con su hermana en el Komsomol, las Juventudes del PQS. En el 73, Elena fue elegida secretaria de organización del PC en Moscú y otras ciudades, convirtiéndose así formalmente en jefa de Dolores Ibarruri, y por esta circunstancia tenía mucha relación con ella. Regresó del exilio en 1982 y Francisca en el 86, aunque llegaron ya tarde, ayudaron y colaboraron en lo que pudieron en los trabajos del partido, hasta que Elena cayó enferma y dejaron de participar en la vida diaria militante. Una vida entera dedicada a la lucha y un ejemplo para todos y todas. Seguiremos con el ejemplo de nuestra querida camarada, en estos tiempos de lucha y transformación de la sociedad tan necesaria. Y para cerrar el programa ya, agradecemos la colaboración a los compas de la redacción, a Carmelo Romero, el profe, a Jorge, como siempre, y también al MP3, el Movimiento por la Tercera República de aquí de Aragón, y al Ateneo Republicano de Casetas. Y finalizamos, como siempre, aclarando que la utilización del género masculino a lo largo del programa, a lo largo de Iskra, no implica de modo alguno la exclusión del género femenino en el lenguaje. Desde aquí, desde Iskra, reafirmamos nuestro compromiso inequívoco por la igualdad plena entre sexos, aunque reconocemos las dificultades que existen para trasladar esta política al lenguaje castellano. Nos despedimos ya, os dejamos con el siguiente programa, que será sobre Venezuela, y bueno, yo me despido hasta dentro de un mes, hasta mitad de mayo que nos veremos. Lo dicho, nos vemos, salud y república. Os dejamos recordando que el 14 de abril no solo se juega la batalla aquí en España por la Tercera República, sino que en Venezuela también se juega la batalla por la elección de Nicolás Maduro, que sería el siguiente presidente que continúe con la revolución bolivariana. Y dejamos este tema, la espada de Bolívar, muy conocido sobre todo en América Latina, para desearle lo mejor en su campaña. Alerta que ella viene caminando, dicen que viene lleno de esperanza, que trae el corazón armado con la libertad, que viene decidido a la batalla. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta que su voz es como un rayo que ha recorrido llanos y montañas. Hace 200 años que Caracas lo alumbró y América Latina hoy lo reclama. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta que es tu pueblo el que hoy camina, iluminando todo con sonrisas, que trae el corazón armado con la libertad. Alerta que ya viene la victoria. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina.
Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. ¡Pueblo de España en pie! ¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales mafiosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. Vivan las bravas milicias populares, vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. Viva la república, viva la democracia, abajo el fascismo. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think